Pues luego de que se esperaban las pensiones millonetas para los ministros de la Suprema Corte en su salida, porque es el retiro, sus haberes, que le sigan pues arreglando sus residencias, sus mansiones, que le sigan pagando al 100%, que después de 2 años el 80%, chuparon faros. Entra la reforma que establece pensiones del ISSSTE para todos. Artículo primero de la ley de pensiones del ISSSTE dice textualmente: nadie podrá obtener más allá de 10 salarios mínimos, que andan por ahí de los 20, 30 mil pesos, que no es cosa menor, que no es algo poco, que es una pensión muy digna. Pero para quienes se han acostumbrado o estuvieron acostumbrados a ganar cantidades estratosféricas, millones y millones y millones, guardando ahí los expedientes de quienes evaden el fisco, sacando a Chayo Robles, que ahora se hace llamar el Rosario de México, en fin, todas esas tranzas que se han hecho en el Poder Judicial, al menos en lo que se refiere a las pensiones, se acabó. Fíjese, Juan Luis González Alcántara Carrancá, a quien ve usted en pantalla, dice que él esperaba otra cosa del presidente López Obrador. Este personaje sí entró a propuesta del propio presidente López Obrador y dice que él esperaba otra cosa del presidente, incluso otra cosa de la presidenta. A quien ve ahí es a Marilyn Gómez Pozos, es la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que estuvo metida en lo que fue el recorte a diferentes organismos autónomos, a diferentes órganos del Poder Judicial, y el Consejo de la Judicatura Federal acaba de dar a conocer cómo serán las pensiones y no les va a gustar. Pero usted conoce a Juan Luis González Alcántara Carrancá, sí, el mismo que decía que sí se podía modificar la Constitución por parte de ellos. En una entrevista, desde luego, a modo, para que se lavara las manos, dice: no, pues yo esperaba otra cosa de la doctora Claudia Sheinbaum, del presidente López Obrador. No tiene vergüenza. Este es uno de los personajes de los que el presidente López Obrador en su momento dijo: hay personas de las que es mejor no recordar ni el nombre. Nos equivocamos. Igual sucedió con Margarita Ríos Farjat, pero creo que esta jugada no se la esperaban. Y mire usted, ya salió a defenderse, que cómo es posible que no hayan entendido, que el Poder Judicial, en fin, sus propios rollos y sus mismas peroratas de siempre. Juan Luis González Alcántara Carrancá, con la chayoterísima de Uresti, dice esto. Bueno, de la presidenta y del presidente Andrés Manuel López Obrador, él durante toda su campaña, desde los 90, finales de los 90, siempre señaló que él sería un hombre muy respetuoso del derecho, de las resoluciones judiciales, y con relación a la actual presidenta siempre dijo que ella iba a respetar lo que resolvieran los tribunales. Y aquí nosotros encontramos con que pues nada de eso ha sucedido en términos generales. Se ha cuestionado la legalidad de las resoluciones, se ha cuestionado el sistema de impartición de justicia en nuestro país, pero sobre todo en las últimas fechas se ha cuestionado la falta de legitimidad, entre comillas, de los nombramientos de los funcionarios judiciales. Hay que recordar que en el 94 se cimbró nuestro país cuando el presidente Ernesto Zedillo decidió modificar la estructura de la Suprema Corte, bajar a 11 ministros, dividir en 2 salas cuando había 4 salas y un auxiliar. En términos generales, cambiamos el sistema de selección de los funcionarios judiciales. En el pasado eran los ministros quienes decidían quién era juez de distrito, quién era magistrado federal. Y eso pues era mal visto por la sociedad, era mal visto en algunos sectores, sobre todo de los empresarios, los estudiantes de derecho, los profesionistas, que decían: bueno, es que ese juez es de fulano de tal, etc. Sí. Entonces cambió el sistema y fortalecimos la escuela judicial. Le apostó México como una sociedad, y el ejemplo cundió en América Latina, de formar a los jueces mediante una carrera judicial muy larga que se tiene para llegar y acceder a un tipo de juez o de magistrado. Esta competencia abierta, pública, permitió que la sociedad se enriqueciera al tener mejores juzgadores. Y después, pues, por una cuestión política, se dice: pues mejor que los elige el pueblo, sin saber ni entender la población a quién está eligiendo, y sobre todo que los funcionarios actuales no están capacitados para entrar en una contienda electoral. No es lo mismo a un diputado que hace promesas a lo largo de toda su campaña a un juzgador que no puede comprometer a quién le va a dar la razón o a quién no se la va a dar, con el ingrediente adicional de que no faltarán grupos empresariales, grupos
de presión dentro de la sociedad, incluida la Iglesia, si quieren tener a sus propios juzgadores, ya no digamos el narco o aquellos vinculados con esos delitos que tanto han lacerado a la sociedad mexicana. Bueno, ahí tiene una parte de lo que dice Juan Luis González Alcántara Carrancá, que no es más que una respuesta a esto que ya acaba de dar a conocer el Consejo de la Judicatura Federal. La segunda modificación al plan de pensiones para jueces. Incluye magistrados, ministros y demás. Esto es lo que se dio a conocer, se acaba de dar a conocer. El Consejo de la Judicatura Federal formalizó su segunda modificación al plan de pensiones complementarias para jueces y magistrados, lo que les da la posibilidad de solicitar su retiro anticipado y recibir de manera vitalicia servicios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Por medio de un acuerdo publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal estableció que bastará que tengan 6 años ejerciendo funciones de impartidores de justicia y al menos 25 años de servicio para que magistrados de circuito y jueces de distrito puedan pedir su retiro voluntario. Además, se indica que las personas juzgadoras que no cumplan con 25 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, pero que cuenten con algunas de las pensiones otorgadas por la ley del ISSSTE y tengan 6 años ejerciendo funciones como personas titular de un órgano jurisdiccional, podrán jubilarse anticipadamente con un porcentaje de pensión complementaria que disminuirá en un punto porcentual progresivamente conforme disminuyan los años de servicio. Desde septiembre, en una primera reforma de diversas disposiciones relacionadas con el plan de pensiones complementarias, se ampliaron los beneficios para los jueces y magistrados que tengan derecho a una pensión del ISSSTE con menos de 55 años de edad y eliminó el requisito de ratificación en el cargo. Pero con esta segunda publicación en el Diario Oficial de la Federación se ajusta nuevamente la disposición. Ambas modificaciones del plan de pensiones complementarias fueron aprobadas por el Consejo de la Judicatura Federal luego de la entrada en vigor de la reforma constitucional, que este es el punto fino, al Poder Judicial de la Federación, en la que se define la elección de juzgadores por medio del voto popular. Previo a ello, la regulación señalaba que para la jubilación anticipada requerían tener mínimo 65 años de edad y 25 años de servicio, y cuyos beneficiarios reciben una pensión complementaria determinada aritméticamente en razón de los años de servicio y la edad. De acuerdo con documentos de la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, dados a conocer el 17 de noviembre por la jornada, al adelantar las adecuaciones que se publicaron hoy en el Diario Oficial de la Federación, hay por lo menos 1,150 personas titulares que cumplen con el requisito de 6 años y más como personas juzgadoras, aunque el ajuste solo beneficiará a 557 juzgadores, entre ellos, anote usted, al mismo, a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esperaban el ramalazo de billetes, eso es lo que esperaban. Por eso Juan Luis González Alcántara Carrancá dice que no cumplieron, que la carrera judicial, los mismos rollos que han manejado durante todo este tiempo. Marilyn Gómez Pozos, el otro es Alfonso Ramírez Cuellar, integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, pues creo que rebasaron al Monri, que sí pretendía darles todo lo que pidieron, y ahora tendrán que contentarse solamente con su pensión del ISSSTE. ¿Usted cree que los personajes acostumbrados a llenarse las alforjas de billetes se van a conformar, de veras se irán a conformar con una pensión del ISSSTE? Por eso chilla Juan Luis González Alcántara Carrancá. Cheque usted. Yo creo que este cambio de sistema es un cambio no beneficioso para nuestro país. No beneficioso para el país, ministro González Alcántara. Bueno, preguntarle, usted propone una salida, algunos dicen que política, otros dicen que jurídica, en realidad creo que es una salida político-jurídica. Tiene toda la razón. Es una salida política y jurídica a la vez. Ajá. Todas las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tienen un contenido político porque van dirigidas a toda la sociedad. Jurídico porque nosotros somos, en términos generales, juristas, y así ha sido tradicionalmente la historia de los funcionarios judiciales, sobre todo de los ministros y ministras que han enriquecido con su conocimiento, es algo. ¿Por qué digo que es una resolución de carácter político, como usted dice? Porque nosotros nos hacemos a un lado, somos deferentes al legislador y decimos los ministros no tocamos esa parte, por consenso, por comentarios con los mismos ministros, se nos ha criticado que somos jueces y parte y que pretendemos
proteger nuestros intereses, que pretendemos defender nuestros privilegios, que pretendemos quedarnos en la posición. No, ya presentamos una renuncia. Yo, un día antes de la presentación de la renuncia, presenté un proyecto a la opinión pública para que todos se pronunciaran, para que pudieran enriquecer el debate público. Desde que llegué yo a la Corte he sostenido abiertamente, y eso estoy convencido, no es una posición política, estoy convencido de que deben de conocerse los proyectos de resolución para que las partes puedan decir en que están de acuerdo o no están de acuerdo. Claro. Esto que se aprobó y se publicó ya lo de la reforma de supremacía constitucional, que habla de un sobreseimiento de todas las controversias, amparos, acciones de inconstitucionalidad que tenga esta reforma al Poder Judicial, ¿incluye su proyecto o no? ¿Podría? No, para nada, no, porque sea derivado de un amparo, ¿no? En el segundo transitorio se establece muy claramente que abarca todos los asuntos que se encuentren en trámite para la aplicación de esta reforma. O sea, tenemos la demanda, la admisión, la notificación, los plazos para contestar, los informes justificados, y ahí se cierra la instrucción. Hay un acuerdo de cierre de instrucción y nosotros ya estamos con fecha fija para la discusión de ese proyecto. Una de las cosas que debemos considerar en este tipo de declaraciones es lo evidente. Juan Luis González Alcántara Carrancá, Norma Piña y demás ya no pueden hacer nada. Ese es el gran problema de ellos, que perdieron todo el poder una vez que se establece la reforma al Poder Judicial. ¿No quisieron hacerlo? No. ¿No quisieron entrarle al debate? No. Movilizaron a todo lo que es el Poder Judicial, los trabajadores, diciéndoles, no, bueno, pues es que se los van a echar, nosotros debiéramos tener mayores prestaciones, más dinero. Pues es una situación en la que tendrán que quedar claros cuáles son los lineamientos de las pensiones, porque ellos están en la idea de que van a tener las pensiones, sus haberes, le llaman a ellos sus haberes, que es un eufemismo, es para decir las pensiones, trabajadores a su servicio, el personal de limpieza, las mansiones bien arregladitas, con dinero nuestro, con dinero público. Eso ya no se va a permitir a raíz de lo que da a conocer el Consejo de la Judicatura Federal, que tendrán que apechugar los ministros y ministras. Creo que Norma Piña a estas alturas no tiene el poder para oponerse. De tenerlo ya lo hubiese movido. Y es que se le agotaron todos los recursos, hombre. Hay que entender que sus recursos eran movilizar al Poder Judicial. Recordemos cómo salió con una playera también a protestar, que fue parte del llamado segundo informe de actividades. Las pataditas de ahogado, que ya no le queda más que decir, es que no nos hicieron caso, es que no nos quieren dar lo que nosotros pedimos, es que no debieron hacer esa reforma al Poder Judicial. Eso ya está discutido, eso ya no cabe en la discusión, eso ya no es parte de la discusión pública. ¿Se van a ir? Sí, con su pensión del ISSSTE. No les gusta, ¿verdad? No les va a gustar. Y vamos a ver seguramente algunas acciones en yo creo que al inicio del año se van a lanzar con todo para decir, oigan, nosotros necesitamos más dinero, es que no podemos irnos con una pensión del ISSSTE de 30,000 pesos porque eso es muy poquito. Se imagina acostumbrados a ganar un dineral, pero descarado, ofensivo al pueblo de México, a millones y millones de mexicanos, que pues con el salario mínimo estirándolo y haciéndole la lucha, persiguiendo con la torta, persiguiendo pues el sustento familiar, y estos personajes que llegan al llamado máximo tribunal del país no se quieren ir porque pues van a extrañar sus camionetas blindadas cada 2 años. Ellos pretendían que se las siguieran dando, ya no. Y en ese contexto creo que el propio Arturo Saldívar Lelo de la Rea estuvo presente y estuvo atento a lo que fue el presupuesto por parte de la Cámara de Diputados. Fue consultado, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, porque conoce cuáles son los puntos finos y los puntos claves de la Suprema Corte de Justicia. Quien presidió esa corte los conoce perfectamente y sabe los recovecos y todo ese asunto que ahora van a mover, pero que ya, ahora sí, como dicen, palo dado, ni Dios lo quita. Chuparon faros, se quedarán pobres. No, son millonetas, no se van a quedar pobres. Lo que pasa es que no tienen llenadera. Estaremos muy atentos con estos ministros. ¡Qué caray!